Buen día, comunidad riverina. Les saluda el profesor Martín Pacora, docente del curso de geometría, y deseando que estén bien, vamos a empezar con fuerza esta nueva semana tratando el tema de ángulos. Vamos a empezar con el concepto básico de qué es un ángulo. El ángulo es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Acá en la figura vemos el rayo OA y el rayo OB, que tienen el mismo origen, el punto O. Esta notación es la medida del ángulo, ¿no? Notación es la manera en cómo escribimos. Aquí en este caso sería un signo de un ángulo y ponemos A o B, ¿no? La letra O es la letra que está al medio. A o B. Otra manera de escribirlo sería escribir las letras A o B y dibujo un ángulo en la letra central. Medida del ángulo. Se escribe M de medida del ángulo A o B es igual, en este caso, a alfa. Otra manera de escribirlo sería con la otra notación. Medida del ángulo A o B es igual a alfa. Bisectriz de un ángulo. La bisectriz es esta línea punteada. Es el rayo que biseca, que divide en dos partes iguales al ángulo. Si todo el ángulo es A o B, esta línea punteada, el rayo OM, sería la bisectriz del ángulo AOB. Lo divide en dos partes iguales. Esta partecita va a medir teta y la otra parte también va a medir teta. Si tenemos un ángulo AOB, la medida la dividimos en dos partes iguales, sería la bisectriz OM. La notación OM y arriba el dibujo de un rayo, ¿no? Se lee rayo OM. Es la bisectriz del ángulo AOB. Clasificación de algunos ángulos. Ángulo convexo es aquel ángulo que se encuentra entre 0 y 180. Entre esos tenemos el ángulo agudo, que es el que se encuentra entre 0 y 90 grados. Tenemos el ángulo recto, que es el que mide exactamente 90 grados. El ángulo obtuso, que se encuentra entre 90 y 180, y el ángulo llano, que es la medida de 180 grados. El ángulo no convexo es aquel que se encuentra entre 180 y 360, como en el dibujo. Y el ángulo de una vuelta es el que da toda la vuelta, ¿no? Todo, 360 grados. En el ejemplo tenemos que la suma de estos cuatro ángulos es igual a 360 grados. Tenemos los ángulos consecutivos o adyacentes. Adyacentes es que está uno al lado del otro. El ángulo A o B, que mide alfa, y el ángulo B o C son ángulos que están uno al lado del otro, comparten un lado en común. Son consecutivos o adyacentes. Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que son cruzados por dos rectas, ¿no? El ángulo alfa es igual a este ángulo de aquí, que también sería alfa. Sería lo mismo el de arriba con el de abajo, ¿no? Son opuestos por el vértice. Ángulos complementarios. Como en el gráfico son dos ángulos que suman 90 grados, ¿no? Alfa y beta suman 90 grados. Y se dice que el complemento de un ángulo X, se escribe como C de X, es igual a 90 menos X. El complemento de un ángulo es lo que le falta a dicho ángulo para ser igual que 90. Por ejemplo, el complemento de 30 sería 60, que es lo que le falta a 30 para ser igual a 90. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos que suman 180. Suplemento de un ángulo X se escribe como SX, y SX es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Por ejemplo, el suplemento de 120 sería 60. Un par lineal, así como en la figura, aquellos dos ángulos consecutivos que suman 180 grados. Y tenemos dos observaciones o dos propiedades, ¿no? Las dos son similares entre dos rectas paralelas. La observación 1, si tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, dos rectas paralelas, y en medio de ellas esta figura como un serruchito de un solo diente, la propiedad es que el ángulo que mira a la derecha, X, es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda, en este caso alfa y beta. Se escribiría X es igual a alfa más beta. El que mira a la derecha es igual a la suma de los que miran hacia la izquierda. Y la observación 2 es muy similar. Dos rectas paralelas igual L1 y L2, y entre ellas esta figura como un serruchito, pero ya no de un solo diente, sino de varios dientes. ¿Cuál es la propiedad? Análogamente, la suma de los ángulos que miran hacia la derecha, en este caso A y B, es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda, en este caso a alfa, beta y teta. Escribiríamos A más B es igual a alfa más beta más teta. La suma de los ángulos que miran a la derecha es igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. Ejercicio de aplicación. Ejercicio 1. Hallar X y Y, ¿no? De ambos gráficos. De este gráfico acá, hallar X, de este gráfico, hallar Y. ¿Cómo tendríamos? Simplemente tenemos que observar, ¿no? En el gráfico de arriba tenemos una recta y dos rayos aquí que dividen la recta, ¿no? Formando tres ángulos consecutivos. Como es una recta, la recta mide 180 grados. Todo este ángulo de acá arriba sería 180 grados. Quiere decir que este pedacito X
este ángulo 3x y este ángulo 2x deben sumar 180 grados, ¿no? Entonces escribimos que x más 3x más 2x deben sumar 180 grados, ¿no? Entonces solamente tenemos que desarrollar esto, este es nuestro razonamiento, y lo desarrollamos, ¿no? ¿Cómo quedaría? 6x igual a 180, y aquí tenemos la respuesta que x es 30. Para el gráfico de abajo tendríamos algo similar, ¿no? Tenemos un ángulo recto, aquí nos damos cuenta por este cuadradito nos indica que este ángulo es recto, y tenemos tres ángulos. ¿Cómo hacemos? Razonamos que la suma de este pedacito 3y más este ángulo 4y y más este ángulo 2y deben sumar 90 grados en este caso. Entonces escribimos 3y más 4y más 2y es igual a 90, nada más. Y desarrollamos eso, ¿no? ¿Cómo tendríamos? Tendríamos que 9y es igual a 90. Y desarrollamos y igual a 10, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? X igual a 30, y igual a 10, ¿no? Marcamos la clave. Continuamos. En el siguiente ejercicio, el número 3 de la guía, tenemos hallar x si nos dan una condición a menos b es igual a 30. A ver, observemos el gráfico. Tenemos toda una vuelta. Por aquí está x. Nos indican que este ángulo es recto porque nos dan un cuadradito acá. Eso significa que es 90 grados, ángulo recto. Por aquí está a y por aquí está b. Y nos dicen que a menos b es 30. De gráfico, ¿qué relación podríamos sacar? Si toda la vuelta es 360 y este pedacito es 90, ¿qué quiere decir? Que toda esta parte, ¿cuánto mide? Si este pedacito es 90 y toda la vuelta es 360, quiere decir que todo esto de azul mide 270 grados. Lo escribimos en una ecuación. Quiere decir que el pedacito A más el pedacito B es 270 grados. Ponemos aquí que A más B es igual a 270 grados. Esa es la conclusión que hemos sacado del gráfico. ¿Por qué decimos que 270? Porque toda la vuelta es 360 y este ángulo es ángulo recto. Aquí está el cuadradito, 90 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que valer todo esto de acá? 270. Este pedacito A más este pedacito B es 270. Y tenemos como condición, nos dicen que A menos B es 30. Lo escribimos abajo, ¿no? A menos B nos dicen que es 30. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos esos dos datos. ¿Cómo lo desarrollamos? A nosotros nos interesa saber X. X está muy vinculado a B. En X más B, como es una recta, nos damos cuenta que es 180. Entonces, nos interesaría calcular cuánto vale B, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para calcular cuánto vale B? En este caso, nos convendría, por ejemplo, de arriba abajo, restar, ¿no? ¿Por qué restamos? Para que se anule A y calculemos B. Si restamos, lo de arriba con lo de abajo tendríamos A menos A se anula y nos queda B, lo de arriba, menos lo de abajo. B menos B, menos con menos, se convierte en más. B más B, 2B. Es igual a, resta lo de arriba con lo de abajo, 270 menos 30, 240. Y de ahí tenemos que B es 120. Ya está. Teníamos los dos datos, A más B 270, A menos B igual a 30. Lo desarrollamos como nos conviene. En este caso nos conviene restar lo de arriba con lo de abajo para que se anule A y nos quede una expresión en B, ¿no? En este caso sería B menos menos B, 2B. 270 menos 30, 240. Mitad B es igual a 120. ¿Por qué queremos calcular B? Porque B está muy vinculado con X. ¿Qué podríamos decir de B y de X? Que B más X es igual a 180. ¿Por qué B más X es 180? Porque están en una línea recta, ¿no? Aquí tenemos que B más X es 180. Sabemos que B es 120. Entonces en vez de B ponemos 120.
120 más x igual a 180 y desarrollamos, ¿no? X igual a 60. Ya está listo. Marcamos la clave E60. En el siguiente ejercicio, número 6 en tu guía, te dicen hallar X si el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. El rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué cosa es la bisectriz? ¿Recuerdan? La bisectriz es aquella línea, aquel rayo, que divide un ángulo en dos partes iguales. Si aquí nos dicen que el rayo OB es la bisectriz del ángulo AOC, nos están diciendo que esta línea, que este rayo, divide el ángulo AOC en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Es decir, si esta partecita es 4x, esta partecita también debe ser 4x. ¿Por qué? Porque OB es bisectriz del ángulo AOC. Estos dos deben ser iguales. Entonces, como son iguales y todo es una línea recta, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esta partecita 4x más 4x más 20 deben ser 180. Desarrollamos, tendríamos que 8x es igual a 160. Y de aquí tenemos que x es igual a 20. De nuevo, si OB es bisectriz del ángulo AOC, quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Te dan uno 4x, el otro también debe ser 4x. Este dato es 20, y como todo es una línea recta, como AD es una línea recta, tenemos que 4x más 20 es 180. Lo escribimos y desarrollamos la ecuación. Marcamos la clave x igual a 20. Muy bien, alumnos. Entonces, para afianzar lo aprendido en este tema, vamos a tener una pequeña tarea domiciliaria consistente en 2 ejercicios nada más. El ejercicio 1 nos dicen hallar alfa y teta de los siguientes gráficos. El ejercicio 2, hallar teta, nos dan una condición. Si x menos y es igual a 10. Muy similar a los ejercicios que hemos desarrollado. Muy bien, alumnos. Entonces, en su cuaderno va a ir la parte más importante de la teoría y los 2 ejercicios de la tarea domiciliaria. ¿Cuál es la parte que quiero que anoten en su cuaderno? El concepto de ángulo, bisectriz de un ángulo y las dos propiedades de serruchito entre dos rectas paralelas. Y los 2 ejercicios de tarea domiciliaria que se encuentran en la guía. A seguir estudiando.